Hola. Hoy me gustaría explicarte cómo se ha dado todo esto de cuidados entre cuidadores, porque como al principio nuestras propuestas se planteaban dentro del mundo sanitario, pues cuando presentaba el proyecto ya explicaba desde dónde surgió todo el proyecto. Pero como ahora esto se está expandiendo, me siento con la necesidad de compartirte un poquito más sobre esto. Bueno, seguramente has deducido que soy enfermera, que he trabajado como enfermera durante unos cuantos años, bueno, porque en alguno de los vídeos veis que llevo el uniforme y durante un tiempo también reivindicaba pues el papel de la enfermería en el mundo sanitario, ¿vale? Entonces, a quien más quien menos ya sabrá que yo de base profesionalmente soy enfermera, y podría decir que además de motivarme el cuidado, la sutileza del valor del cuidado en el mundo sanitario, es como el aspecto femenino dentro de este sistema, pues también soy un poco culo inquieto. Siempre me he ido formando en diferentes cosmovisiones del ser humano que iban como haciéndome comprender un poco más ampliamente pues quiénes somos, qué hacemos aquí, qué sentido tiene el sufrimiento. Y bueno, durante varios años, pues te podría decir que a lo mejor unos 20 años, me fui por un lado formando en cosas en diferentes disciplinas, pero también por otro lado fui pidiendo ayuda terapéutica desde diferentes también formas de acompañamiento para, bueno, comprenderme, situarme en la realidad que vivía acompañando a personas en el mundo sanitario de una forma como más liberada, ¿vale? Porque, bueno, siempre trabajé ya en prácticas de la carrera universitaria, me tocaba rotar por los servicios más difíciles. Pues mira, mi primer rotatorio fue lesionados medulares con 18 años. Y luego estuve en quemados, luego estuve en una UCI. Luego los primeros trabajos que tuve también pues en una medicina interna con gente de prisión, gente drogadicta. O sea, siempre he estado como en lugares con problemáticas complejas que iban más allá de lo biológico, del aspecto físico del cuerpo. Siempre había una parte con una complejidad social fuerte y también con bastante sufrimiento y dolor. Entonces, siempre había como, por mi sensibilidad, siempre había como una fricción entre pues ese exceso de empatía que tenía con los pacientes y por otro lado el llevarme todo eso a casa y no saber cómo vivir, cómo situarme ahí para acompañar de una forma amorosa y sin carga a los pacientes. Bueno, avanzando en el tiempo fui pasando de la atención en hospital a atención primaria, y en la atención primaria, claro, lo que ocurre en las visitas con los pacientes es que como los vas visitando periódicamente, pues formas parte, por eso se llama salud comunitaria y de familia, ¿no? Porque formas parte de la comunidad y eso es algo que me gustaba y que todavía sigo pensando que es como con mi manera de ser, como lo que hasta ahora en estos últimos tiempos ha encajado más. Porque me gusta comprender al paciente más allá de lo que trae de salud, comprender cuál es su casa, cómo son las relaciones de los miembros de su familia. Bueno, y todo esto también me fue permitiendo explorar otras cosas, porque cada ámbito en el sistema sanitario tiene sus dificultades y sus complejidades. Y en el mundo de la atención primaria podríamos decir pues que lo que más prima a día de hoy es el tema de
pues las agendas que hay para visitar a muchos pacientes en muy poco tiempo, y cuando uno quiere escuchar y estar ahí presente, a veces se ve limitado por el tiempo y piensa que no puede hacer las cosas bien. Entonces, bueno, yo fui explorando diferentes cosas hasta llegar a un punto en el que, cuando empecé a cogerle el tranquillo y a ver cómo podía vivir un espacio como fuera del tiempo dentro del sistema sanitario y permitir que la agenda fluyese y fuese el tiempo como que estaba moviéndose en otra dimensión, ¿vale? Pasaba de ser lineal a esférico, podríamos decir, como si se desdoblara el tiempo sin yo hacer nada más que estar presente y darle a las personas lo que sentía que tenía que darles según el día, el momento, ¿vale? Entonces como que todo se ponía a mi favor. Bueno, después de explorar esto, lo que ocurrió es que pues tenía como una inquietud por formarme en algo que tuviera algo que ver con la investigación. Entonces hice un máster en enfermería basada en la evidencia, que era a distancia, y ahí descubrí un poquito los matices de la investigación cualitativa y me llamaba la atención, ¿no? El cómo poder recoger esa información que yo siempre como enfermera valoraba, de los pequeños detalles, de los sentires de los pacientes, de los estados de ánimo, de las creencias de las personas, cómo afectaban a su proceso de salud o enfermedad. Bueno, entonces al terminar ese máster me quedé con ganas de desarrollar más la investigación cualitativa, y coincidió que aquí en Barcelona se hizo pues un congreso internacional con enfermeras de todas partes del mundo, en donde todo el tiempo estaba reivindicando pues que la enfermera se tenía que colocar de otra manera en las mesas de los políticos y tener como más voz, porque la mirada que tenemos de la vida es muy amplia, entonces es muy rica para sumar a la hora de tomar decisiones que afectan pues a la gente en general, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Bueno, y a mí ahí se me despertó algo. Me fui al stand del Colegio de Enfermería de aquí de Barcelona y me puse a explorar posibilidades. Y entonces, pues todo me acompañó a estudiar un máster de 2 años en antropología médica y salud global. Entonces dejé de trabajar como enfermera porque era un máster que requería mucha dedicación, tenía clases todos los días y era entre Barcelona y Tarragona, tenía que hacer muchos trabajos y muchos ejercicios, leer en un idioma que, aunque era español, aquello para mí, que era el mundo de las humanidades, era como ininteligible. Y hay muchas veces además era en inglés, con el doble de dificultad. Entonces, bueno, pues me metí de lleno en explorando eso. Intenté como ver cómo lo podía combinar con mi mirada como enfermera, porque además veía como una gran diferencia en mi manera de estar en esas clases con respecto a mis compañeros que venían de filosofía, de sociología, de antropología, y yo, que tengo una manera de mirar muy práctica, de ver qué necesita la vida, qué necesita esta situación, qué necesita esta persona, y ver cómo obtener una respuesta. A mí a veces me desesperaban los planteamientos de las personas. Bueno, total, que todo me llevó a medida que va avanzando en el máster a optar por enfocarme en investigar cuáles eran las formas, las rutas de autocuidado que seguían las propias profesionales de enfermería. Y bueno, investigué con un grupo de 11 profesionales de diferentes partes de España y de diferentes especialidades para ver dónde convergían y dónde divergían. Y bueno, la conclusión era que no se sabían cuidar, que lo que contemplaban como cuidado o autocuidado era se limitaba al cuerpo físico, a comer bien, a dormir bien y a hacer deporte. Pero todo lo que tenía que ver con el aspecto psicoemocional, y ya no digo espiritual, apenas estaba contemplado. Solo las enfermeras de cuidados paliativos hablaban de esto y se lo trabajaban.
y hacían cosas para situarse en el acompañamiento a la muerte de una forma realmente bella. Y curiosamente, mientras que entrevistaba a las personas, pues ellas mismas hablaban de la necesidad de crear algo para ser cuidadas, que su empresa para la que trabajaban tendrían que asumir. Entonces todo esto me motivó a mí para crear pues esta propuesta. Y de ahí nació lo que en un primer momento se llamaba Cuidados entre Cuidadores, y dentro de lo que era Cuidados entre Cuidadores se diseñó la ruta del autocuidado, ¿vale? Basándonos en el modelo de organización del trabajo de Virginia Henderson, que fue una enfermera pionera que pues estableció un modelo basado en 14 necesidades básicas y en qué actividades había que desarrollar en función de cada necesidad. Entonces a mí me parecía muy interesante utilizar pues la herramienta de trabajo que se utiliza con los pacientes para con ellos mismos. Y bueno, pues fuimos desarrollando la ruta del autocuidado con mucho éxito. Al principio fue como algo muy innovador porque, claro, hablamos del alma, hablamos de cosas que en el mundo sanitario, y menos en una formación, están acostumbrados a abordar. Pero pues ha tenido como siempre muy buena respuesta por parte de los asistentes. Generalmente hay el que se queda como neutro, ni le va ni le viene, y hay el que se apasiona y que querría seguir haciendo formación pues todo el año. Hay algunos que incluso dicen que tendríamos que hacerlo como una actividad de prevención de riesgos laborales, como el que hace una RCP cada 2 años para reciclarse. Pues lo mismo, que esto habría que írselo recordando. Y bueno, ahora ya vamos a la 4ª edición, la arrancamos a mediados de septiembre, y arrancamos también la otra propuesta que ya hace un año que se creó, que se llama Hablemos de la Muerte. Un gran tema también a abordar, y bueno, vamos a ver cómo se le acoge dentro del sistema sanitario aquí en Barcelona. Y entonces, al mismo tiempo, bueno, no es al mismo tiempo, hace unos meses, saliendo a hacer una excursión con Merry Life por la ruta de las ermitas, que también, como podéis observar, esa ruta a mí me conecta con cosas muy, muy potentes, porque el año pasado fue cuando conocí a Maite Cantero allí, que es miembro del equipo de sanación. Y este año lo que pasó es que yo notaba que estaba muy para adentro, como muy conectada, muy para adentro. No tenía una gran necesidad de hablar con todo el mundo, no tenía problema en hablar, pero estaba como muy en el sentir la montaña, en sentirme. Sentía que mi cuerpo se movía de una forma también como con una psicomotricidad diferente, no sé, muy, muy extraño. Y al día siguiente, pues me levanto, hago mi meditación y me empieza a venir toda la información para desarrollar las propuestas para la Escuela para la Vida. Y por eso en estos últimos meses he estado hablando de esto, informando y haciendo la difusión. Y para mí no hay una separación, porque tiene que ver también conmigo, con mi evolución. Yo siento que estoy cerrando un ciclo con la enfermería, pues porque hay algo que tiene dentro de mí, hay algo que quiere desarrollar la creatividad de una forma muy práctica, muy divertida, muy alegre, muy suelta. Y esto aquí dentro, en el mundo sanitario, no lo puedo hacer. Entonces es como que Cuidados entre Cuidadores tiene que expandirse, y lo hace a través de la Escuela para la Vida. Y vete a saber cuántas otras cosas más pueden estar ahí contenidas, pero siempre con esa mirada de quererse conocer, quererse explorar, quererse cuestionar en alguna faceta de la vida. Y como ya hay muchas cosas creadas, todas las propuestas generalmente que traigo
son como muy nuevas, pero eso no significa que no tengan un lugar, porque es como que siempre hay como un chequeo por mi parte para detectar cuáles son las necesidades y crear algo para atenderlas y responder a ellas. ¿Vale? Bueno, de momento estamos montando la escuela, estamos cuidando cada detalle para que las personas que vengan se sientan muy a gusto, tanto los profes que imparten como los asistentes. Hemos estado primero trabajando mucho con el espacio, ya lo he dicho en otros vídeos, que se ha hecho un trabajo de sanación muy grande en aquel lugar y está preparado para servir. Es un lugar que va a pasar de ser el taller de un artista solitario a acoger a grupos de personas. Es muy hermoso también esta transformación. También hay un salto para el espacio. Y nada, estamos muy ilusionados. Hay algunos momentos que vamos un poco sobrepasados, al menos por mi parte, porque compaginarlo todo con el calor de Barcelona pues tiene su aquel, pero estamos ilusionados. Y nada, de momento me parece que esto es todo, amigos.